Y hoy tenemos a Carlos Paz con nosotros, que ya es conocido de todos vosotros, de toda nuestra audiencia, porque ha venido varias veces. Y además es que es uno de los mayores expertos de Oriente Próximo, Oriente Medio y casi Oriente Lejano, ¿no? Carlos, bienvenido. Pues buenas tardes, un placer estar aquí. Yo no estoy con cerveza, haciendo honor a la gente del Yemen, estoy con un café y espero que las expectativas que tiene la gente con el programa, porque he visto que había mucha gente que estaba esperando el programa, pues las podamos cumplir. Se cumplirán. Nos hemos quedado todos callados y Getro en silenciado. Sí, perdón. Yo creo que hay expectativa, a ver qué dice Getro, pero perdón rápidamente, pero creo que hay expectativa porque el Yemen es una de esas zonas que lleva en conflicto muchos años, pero del que casi no se habla y del que me da la impresión de que hay muy poca... Lo bueno es que hay poca opinión formada, lo malo es que hay algo de opinión no informada. Entonces, a ver qué sale de aquí. Getro, Didi. Sí, que quería, antes de empezar, que me ha parecido muy importante empezar con esto, a ver si soy capaz de ponerlo. Porque, claro, una de las cosas que está pasando es que está habiendo ataques a barcos, cargueros en el Mar Rojo, y entonces yo quería compartiros esto porque me ha parecido muy importante para iniciar. No sé si lo veis ahí, vamos a intentar quitar esto para que se vea bien. Dame un segundito. A ver si lo escucháis, decidme. Buenísimo. Los rebeldes hutíes, y esto tiene que ver con un nuevo ataque que se ha llevado allí contra un buque de los Estados Unidos en Yemen. Ahora este misil impacta contra ese buque que usted ve en pantalla, el Safety First No Smoking, este buque de propiedad. Bueno, bien, pues es el buque, ¿cómo era? Como he dicho, Safety First No Smoking. Pues bueno, yo creo que vamos a intentar seguir por esta línea de... Vamos a intentar explicar... Este es el nivel de los periodistas. Exactamente. No sé si nosotros seremos un poquito más precisos, pero lo vamos a intentar. Bueno, entonces, Carlos, cuéntanos. Se está recrudeciendo, digamos, el conflicto, como decía Jorge, del Yemen. En el Yemen, alguno puede decir, bueno, pero si está muy alejado de Israel, de Palestina, de Gaza, de todo esto, ¿qué tiene que ver lo que ha pasado desde octubre en Israel, en Gaza, con lo posterior, con Yemen? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, esto está lógicamente y directísimamente enraizado con el ataque de Hamas el 7 de octubre. Habrá que explicar a la gente por qué interviene Yemen, qué interés tiene Yemen cuando efectivamente Yemen está en guerra desde el año 14, desde el año 16, una coalición comandada por Arabia Saudí logró aislar a Yemen e impedir que hubiera cualquier tipo de ayuda humanitaria, y la comunidad internacional ha mirado a otro lado, le ha importado un bledo. En los medios de comunicación de aquí no han ocupado más de 3 líneas, si acaso, de vez en cuando, en la página 74. ¿Por qué ahora toma esta importancia y por qué Yemen interviene? Yemen interviene porque forma parte de una organización más consuetudinaria que otra cosa, que es el eje de resistencia. Existe un eje de resistencia contra Israel, formado por Irán, por Irak, por Siria, por las milicias del Hezbollah, por otras muchas milicias iraquíes, pakistaníes y afganas, y también por Yemen. En este aspecto, cualquier hecho que suceda en Palestina, el eje de resistencia va a dar siempre una respuesta. Precisamente por esto, ha sido desde hace unas semanas cuando Yemen públicamente dijo que de seguir la intervención israelí en Gaza, ellos intervendrían, y han intervenido con las armas que tienen. Yemen lleva en guerra muchísimos años, muchos más de los que nos dice la prensa desde ese 2014. Lleva prácticamente con intervalos muy pequeños en guerra desde los años 70. Es un país que con esta última guerra y con el hecho de impedirse la ayuda humanitaria está en la edad de piedra, básicamente, pero tiene 2 armas, Yemen, con las que, entrando en este conflicto, pues pone en jaque a Israel y a Occidente. Una es que a través de los suministros de misiles de largo alcance de otros países puede llegar a la propia Palestina,
Y dos, sobre todo, por lo que ha dado el salto y ha empezado a importar a los medios, es porque tiene la potestad de bloquear o impedir el paso, por lo menos, de los navíos que pasen a través del estrecho de Bab el-Mandeb, de esa puerta de los suspiros que separa el Océano Índico y el Mar Rojo. Todos los medios, según muchas veces cuando leo los medios de comunicación, yo creo que se inventan la cantidad de mercancías que pasan por ahí. Unos te dicen el 10%, el otro es el 30%, el otro... Bueno, pasa una ingente, yo no sé calcular exactamente, será en torno a un 15, un 20% de todas las materias de las que se suministra Occidente, sobre todo Europa, pasan por ahí, pasan por ese estrecho para luego alcanzar el canal de Suez, entrar en el Mediterráneo e ir a los puertos que correspondan. Por eso, por la potestad que tiene el Yemen de impedir la normal circulación de las mercancías a través de ese estrecho, es por lo que ha saltado a la palestra, porque hasta entonces no ha importado absolutamente a nadie. Sí, aquí tenemos, alguno decía en el chat, no sé ni dónde está en el mapa. Bueno, pues veis que está al final de la península arábiga. Tenéis aquí, a ver si puedo poner el cursor. Aquí está Yemen y aquí está Israel. Por eso alguno decía, bueno, ¿qué tiene que ver esto, ¿no? con Yemen? Bueno, pues porque junto con Irán y con Irak, como decía Carlos, forman parte de ese eje, ¿no? De resistencia contra Israel. Antes de seguir hablando de Yemen y de los hutíes, ¿no? Porque es un tema que también tiene que salir, si quieres, Carlos, cuéntanos un poco Hamás. ¿Qué es Hamás? Porque aunque sea irnos muy lejos, pero yo creo que para entender lo que está pasando es bueno saber lo que es Hamás. Claro, lo que ha propiciado esto es, como decíamos, el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre. Hamás es una organización político-religiosa y por este orden se definen porque pertenecen a la hermandad musulmana. Digo que se definen así porque pertenece a la hermandad musulmana porque la hermandad musulmana, que es uno de los dos pivotes sobre los que gira el islamismo, el otro caso sería el wahabismo, que hoy no toca o tocará cuando hablemos de Arabia Saudí, pues ese movimiento político-religioso que es Hamás es el partido más seguido en la Franja de Gaza. Si aumentásemos el mapa o pusiéramos un mapa de los territorios palestinos, veríamos que Palestina, los territorios palestinos están divididos en dos partes. Uno al este, haciendo frontera con Jordania, que es Cisjordania, y un exiguo territorio palestino que hace frontera con Egipto y con Israel, que es la Franja de Gaza. En esa Franja de Gaza es donde Hamás tiene un apoyo mayoritario y habría que explicar por qué tiene ese apoyo mayoritario Hamás. Hamás tiene ese apoyo mayoritario porque el pueblo palestino desde el año 48, desde el año en el que se configura, se instaura el Estado de Israel, han intentado las guerras conjuntamente con otros pueblos árabes, han intentado, recordemos los años 80 y 90 sobre todo, que a través de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que tenía un reconocimiento internacional, lograron sentarse a la mesa con los israelíes e intentar llegar a acuerdos. Recordemos aquella conferencia de Oslo, aquella conferencia de Madrid, se intentaron hacer unos tratados y obligar a las partes a llegar a un acuerdo, y esos acuerdos fueron rotos sistemáticamente por Israel. Después de haber intentado por la fuerza y por la razón llegar a un acuerdo con Israel, la última baza de esas gentes, de esos 2 millones de personas que viven en Gaza, ha sido lanzarse en una huida hacia adelante a secundar lo que Hamás estaba dispuesto a hacer, que es, aquí está catalogado como terroristas, allí no, lógicamente, puesto que es la única opción que les ha quedado a Gaza. Hagámonos la idea de que Gaza, aparte de su minúsculo extensión kilométrica, es que está rodeada por Israel, y alguno me dirá, ¿tiene frontera con Egipto? Pues hasta esas fronteras, todos los accesos a la Franja de Gaza, también por el mar, están controlados por Israel. Cualquier materia que quiera introducirse en Gaza tiene que tener el beneplácito de Israel. Y a esto estoy hablando también la luz, el agua y el gas. Cualquier cosa. Y por lo tanto, si sabemos que Hamás fue apoyada de una manera fortísima por Israel porque quería minimizar la influencia
de la OLP entre la población palestina, entenderemos que el dinero que llega, porque Hamas está sufragada por esa hermandad musulmana que la mantiene directísimamente Qatar, que sí sale en el mapa, Turquía, que está más al norte de Siria, de ahí del mapa, son los que alimentan la hermandad musulmana, incluida Hamas, y todo el dinero que Hamas ha dispuesto y ha podido invertir en lo que ha querido ha sido con el beneplácito de Israel. Además, la primera universidad que creó Hamas fue con dinero israelí. A Israel le ha convenido de manera muy importante que Hamas fuera cobrando protagonismo, que fuera restando influencia de la OLP, que aquellos tratados que llegaron en las conferencias de Oslo y Madrid quedaran en papel mojado, y eso, explicado en un minuto, es lo que es Hamas, una entidad político-religiosa que, auspiciada por Israel, ha cobrado una importancia inusitada en Gaza. En Cisjordania no tiene mucha importancia, ahora la está cobrando porque ha logrado Israel imponer sus intereses, que ha sido que ni en Cisjordania hoy la LP representa a nadie. Mahmoud Abbas es una persona muy mayor que ya no tiene el respaldo que tenía hace años, y yo creo que le ha interesado a Israel también tensar la zona, crear esta nueva situación de conflicto que, por una parte, distrae los problemas internos de Israel y, por otra, le puede llevar a conseguir lo que quería, que era anexionarse Gaza. Ahora está como loco públicamente diciendo que esos 2 millones de gazatíes han de irse de Gaza, son de allí, no se tienen que ir a ninguna parte. Y además, si conocemos que en el litoral, enfrente de esa franja de Gaza, se han encontrado grandes fuentes de gas y de otros hidrocarburos, pues entenderemos que la situación creada desde el 7 de octubre, al final, a quien beneficia es a Israel realmente. Esto, Carlos, imagino que eres consciente, lógicamente, de que lo que acabas de decir suscita polémica entre mucha gente, porque no se puede entender, no se puede aceptar que jamás sea una entidad financiada o incluso creada por Israel. Desde luego, la lógica detrás de crear, digo en abstracto, de crear un enemigo externo para tu propio interés interno, eso lo han hecho todos los países a lo largo de la historia. Pero, claro, esto es un tema que, desde luego, a mucha gente, como enseguida, ¿no? Pasa con otros temas, la gente coge bando y entonces esto es como un insulto, ¿no? Incluso para mucha gente. ¿Cómo es posible que esto? Entonces, quiero que profundices un poco más en la creación de Hamas por parte de Israel, o de la financiación, y sobre todo, bueno, si lo que ellos propugnan es, pues eso, acabar con el Estado de Israel, porque según lo que dices, no les ha quedado otro remedio, ¿no? Porque han intentado, se intentó con otras entidades, con la OLP, llegar a acuerdos y no se consiguió. Cuéntanos un poquito, pues eso, cómo es posible que esto sea así, y para la gente que no lo sepa, cómo es posible que se pueda llegar a financiar a una gente, pues, que hace las barbaridades que ha hecho, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando. La propia Hamas es un tentáculo, una excrescencia de esa hermandad musulmana. ¿Quiénes fueron los difusores, los mantenedores de la hermandad musulmana? El Reino Unido. La hermandad musulmana no sería más que una anécdota en la historia del mundo islámico. Estaba ya anulada, surge en Egipto, es anulada de manera muy fuerte por Nasser, llegando a ejecutar al segundo, después de Al-Banna, del creador. Qutb fue ejecutado por Nasser, fue prohibida la hermandad musulmana, y son los ingleses los que reintrodujeron la hermandad musulmana, como en la guerra de Siria. Todos los grupos terroristas de la hermandad musulmana, porque Al-Qaeda, el Estado Islámico serían otros, sería Estados Unidos principalmente, pero todos los grupos terroristas de la hermandad musulmana eran apoyados por Gran Bretaña. Pero vamos, de manera indefectible. Cuando sabemos que dentro del mundo islámico quien apoya esa hermandad musulmana es Qatar y Turquía, y fíjate qué presiones hacemos sobre Turquía o sobre Qatar, ninguna, sino todo lo contrario. Lanzamos la alfombra roja cuando se lanzan los cataríes a comprar empresas europeas, hacemos un mundial allí,
permitimos una publicidad enormemente engañosa al respecto de las bondades de Qatar, que es una auténtica satrapía medieval. Bueno, Si Carlos, hablas... Sí. También incluso España, los acuerdos que tiene con Qatar en materia energética también, y no solo eso, sino también los escándalos de Qatar, del Qatargate en la Unión Europea, ¿no? Sí, sí, que demostró la enorme corrupción que hay en las instancias europeas. La Unión Europea dejó con el culo al aire a figuras muy representativas de esa Unión Europea, como estaban en ese Qatargate involucrados. Y esto sabemos, muchas veces he dicho que si de verdad se quiere acabar con Hamas, vayamos a Qatar, ¿Dónde están los líderes de Hamas ahora? Están en Qatar desde hace mucho. Pocos días después del ataque fueron a Qatar. No es ningún secreto que ha sido Qatar. Hubo un momento en la guerra de Siria, muy al final, en el año 18-19, que Arabia Saudí denunció que Qatar era la creadora del terrorismo islamista, que se llama aquí, del yihadismo. Y era verdad. Lo que sucedía es que Arabia Saudí era la creadora de la otra mitad y de la mitad más salvaje del Estado Islámico, de Al-Qaeda, de los talibán. Pero con respecto a estos grupos, y en concreto estamos hablando de Hamas, es Turquía y Qatar los que lo han creado. Los que le han intentado darle más importancia ha sido, en este caso, el grupo concreto de Hamas, ha sido Israel. ¿Llama a la sorpresa? Pues pudiera pasar que ya se llamase a la sorpresa, pero te puedo asegurar que cualquier persona con un mínimo bagaje cultural en Oriente Medio sabe todo esto que estoy hablando. No estoy desvelando nada nuevo. Chicos, yo no sé si queréis puntualizar Exactamente. algo. O sea, Israel, en el largo plazo, ¿qué busca con este apoyo a Hamas? O sea, se ha entendido bastante lo que has dicho, pero ¿cuáles son un poco la ruta, el mapa de ruta que se maneja desde Israel, diciendo, bueno, vamos a apoyar esto aquí, y cuáles son los pasos que se espera que tome Hamas y la contrapartida que Israel planea para cumplir sus propios objetivos o su estrategia? He ido apuntando por aquí. El objetivo último de Israel es terminar con Irán. Irán es el país que ha creado ese eje de resistencia, es el país que, si reconociera mañana por la mañana Irán a Israel, todos sus males económicos y políticos acabarían de un soplido, acabarían en el instante. Sabe perfectamente, ha habido una serie de provocaciones por parte, no se pueden aislar, si hablamos de cuestiones aisladas, pudiera ser que no se comprendiera todo lo que está sucediendo. Todo va enfocado a ir aislando y terminando, intentar terminar con Irán por medio de esas campañas periodísticas perennes y continuas que existen, por medio de atentados directos. Recordemos el asesinato del general Qasem Soleimani. Recordemos hace escasamente, en menos de 30 días, cómo Israel atacó a Siria. Anteayer lo volvió a hacer, pero en el 25 de diciembre atacó Siria, violando el derecho internacional más básico, que es atacar a un país soberano y reconocido por la ONU como es Siria, para acabar con el discípulo de Qasem Soleimani, uno de los máximos directores de Hezbollah en la zona del Líbano y de Siria. Y es Israel el que ha estado alimentando la salida, la que consiguió que saliese Estados Unidos de aquel Tratado 5+1, es la que conjuntamente con Estados Unidos tiene un bloqueo a Irán, y todas estas medidas políticas en la zona van enfocadas a lo mismo. Ha habido una serie de provocaciones a Irán constantes para que entre. ¿Cuál es la finalidad? Yo creo que están deseosos de que entrase en guerra Irán y poder tener un casus belli para que Estados Unidos y quien procediera, todos sus aliados, todo Occidente, terminaran con Irán. Pero hasta entonces hay unas cuestiones previas que tienen ellos muy claro que son sus objetivos. La más inmediata es anexionarse Gaza, por lo que he dicho antes. Por supuesto que no se reconozca a los territorios palestinos internacionalmente nunca. Y ahí han fallado, tenían la obsesión de que, a través de aquellos acuerdos de Abraham, de que la mayor cantidad de países islámicos posibles reconocieran a Israel. Hay un montón de países, no solamente de mayoría islámica, pero principalmente sí, que no reconocen a Israel. Había un acercamiento muy próximo de Arabia Saudí, estaba muy cerca de reconocer al Estado de Israel, y después de lo acaecido en Gaza se ha frenado la situación.
Yo creo que por ahí, conjuntamente con todos estos factores, si juntamos todos estos factores, entenderemos el interés que tiene Israel de que suceda y estemos en la situación que estemos. Además, es que Israel, no olvidemos que tiene unos problemas internos gravísimos. El propio Netanyahu tiene varias causas abiertas, todavía pendientes. Netanyahu va a tener que dimitir antes de que llegue el verano. La sociedad israelí está en la calle constantemente en contra de medidas jurídicas porque quiere terminar con la división de poderes en Israel. Están en la calle desde hace meses. Tiene una serie de problemas. Además, el pueblo israelí no es el mismo pueblo israelí que en 1948. Es mucho más débil psicológicamente y este conflicto también le venía bien tanto en cuanto tapaba sus propios problemas personales y podía presentarse frente a la opinión pública con una victoria frente a los palestinos, la anexión de Gaza y mantener ese fantasmilla, porque no es real, de la seguridad en Israel. Habría que juntar todos estos factores para entender lo que está sucediendo en Israel y en Palestina. De todas maneras, Carlos, a mí me lo apuntaba un tuitero al que desde aquí saludo, él sabe quién es. Los israelíes es verdad que a nivel interno estaban teniendo muchos problemas con Netanyahu antes del 7 de octubre y es cierto lo que tú dices, había muchas manifestaciones en contra de él porque, en fin, estaba haciendo cosas bastante parecidas a las que aquí estamos viendo, ¿no? Incluso peores. Y la sociedad estaba dividida. ¿Cómo se ha resuelto esos problemas internos con el ataque de Hamás? Porque entiendo que, vamos, yo desde el principio no me creí que los servicios de inteligencia de Israel no vieran cómo se preparaba ese ataque. También me cuesta mucho creer que tardaran 7 horas en responder. Entonces, claro, si lo vemos en esa clave de, bueno, pues esto es una cosa, aunque luego Netanyahu quisiera propiciar o facilitar el ataque y luego se le fuera de las manos, que también puede ser. Todo esto no ha unido a los israelíes, porque los israelíes sí son un pueblo que cuando les atacan a ellos se olvidan de esas, o se suelen olvidar más de esas diferencias políticas y van todos a una, ¿no? Este ataque, ya varios meses después, en la sociedad israelí, ¿cómo se ha digerido? Antes decía que la sociedad israelí no es la misma que de 1948 porque la sociedad israelí de 1948 sí estaba dispuesta a luchar contra los pueblos árabes que les causaron guerra desde el segundo día, desde el primer día que ellos proclamaron la independencia, estuvieron en guerra con ellos. Esta sociedad ya no es la misma. Y esto, por ejemplo, siendo así, entenderíamos que no van a estar dispuestos yo no creo que no van a poder conquistar toda la franja de Gaza, porque para hacerlo tienen que estar dispuestos a que empiecen a llegar cadáveres y entre 5 y 6.000 israelíes morirían si de verdad se conquista toda la franja de Gaza. Y esto, en la opinión pública de hoy y no en la de 1948, supondría un auténtico shock del que a lo mejor no pueden salir. Israel vendía la imagen de la invulnerabilidad y de la invencibilidad. No es verdad, porque en el 2006 fue derrotado por Hezbollah y la invulnerabilidad hemos visto que no. Yo no creo, ha habido altas personas, ha habido gentes responsables de la Agencia de Defensa, de la Agencia de Información militar estadounidense que han hablado de esto que tú apuntabas, de que hubiera podido pasar que lo sabían o que dejaron hacer. Yo no voy a entrar en supuestos porque no lo sé, la verdad. El hecho es que el golpe, la magnitud, la fuerza con la que golpeó el 7 de octubre más, no había existido nunca. Si me preguntas si esto ha unido más a la gente, yo entiendo que no. Las noticias que me llegan de allí, yo allí no he estado, pero sí me llegan noticias, lógicamente, y de fuentes palestinas algunas, que no ha logrado. En principio podríamos pensar que ha unado a la gente y han dejado esas divisiones aparte. No, un altísimo porcentaje de la sociedad israelí no quería la guerra, no quiere la situación en la que está, y yo creo que en ese sentido a Netanyahu le ha salido el tiro por la culata. Si esto se prolonga, cada vez va a ir desgastando más la figura de Netanyahu, de su gobierno, y va a acelerar la posibilidad de que se tenga que llegar a un acuerdo, porque yo no creo
que Israel pueda lograr conquistar esa franja de Gaza. Y la gente cada vez manda más el fin de este conflicto que ni se esperaba, ni se quería, ni se deseaba. Israel, pensad una cosa, Israel no puede perder ninguna guerra abierta. Perdió la de los 33 días en el 2006 con Hezbollah, pero era una cuestión para mantener unas fuerzas en el Líbano, ¿no? Pero una derrota en suelo propio no puede. Una derrota en una guerra convencional supondría la desaparición de Israel. Las fuerzas que rodean a Israel son más fuertes que hace 15, 20, 30 años y yo creo que no estaría dispuesta a jugársela casi a cara o cruz, porque lo que se juega Israel es su existencia o su desaparición. Entonces yo creo que no. Carlos, una pregunta, si dices Sí. que no puede perder una guerra, pero tampoco va a poder conquistar Gaza, ¿cuál es la salida ahí? Claro, nos encontramos con aquel 7 de octubre en donde ha sido golpeado. ¿Qué iba a hacer Israel? ¿No hacer nada? Estaba en una situación francamente en un callejón sin salida. Si no hacía nada, las consecuencias eran evidentes. Quedaría muy mal el ejército israelí. Si entra y tiene que conquistar la franja de Gaza y poner 5 o 6 mil muertos, que no está dispuesta la población a hacer eso, pues está haciendo lo que está haciendo, bombardear, asolar aquello es un callejón, es un campo de concentración realmente Gaza. Gaza está aislado, como decía antes, y es muy difícil, no vale meter los tanques porque es un territorio muy exiguo, calles estrechas, edificios de hormigón que una vez bombardeado eso se monta tal escenario que no es posible meter los carros de combate, hay que ir casa por casa y eso supone un desgaste de bajas tremebundo. Por eso, si lo conquista, mal, y si no atacaba, peor. Ese es el escenario en el que se encontró Israel, buscado o no. Yo creo que no fue buscado, porque también yo creo que los que defienden la teoría de que Israel se dejó atacar, o poco menos que se dejó atacar, que lo sabía, es para seguir justificando esa invulnerabilidad, que ellos son intocables, que si ha sucedido esto es porque ellos ya lo sabían. Yo no comulgo con esa tesis. Yo creo lo de falsa bandera está claro que no, pero que si supieran que jamás fuera a atacar y permitirlo, eso no suena muy... También es que es un ataque de una magnitud, o sea, por el número, por ejemplo, de cohetes que se han lanzado, tío, o sea, la gente que está ahí, o sea, entiendo que eso el Mossad sí que lo tiene que saber, ¿no? Y los servicios de inteligencia extranjeros tienen que saber que se está planeando algo así. Siempre nos ponen la imagen, siempre se proyecta la imagen de esos servicios de inteligencia israelíes, el Mossad, que son invulnerables, que son maravillosos. Bueno, pues tienen sus grietas como todos, evidentemente. Recordemos la guerra del Yom Kippur, la del 73, les pilló fuera de juego completamente. Estuvieron a punto de perder. Fue una ocasión muy bien planeada por Egipto y por Siria y estuvieron a punto de derrotar a Israel y echarlos al mar. Bueno, ¿por qué no ha podido volver a suceder esto? Nos imaginamos, muchas veces he visto analistas que saben mucho más que yo de cuestiones militares y de estas cosas, decir que no se puede mover nada en la franja de Gaza sin que ellos se enteren, que sus fronteras son impermeables y que es imposible. Bueno, Hezbollah ha demostrado muchísimas veces que sus fronteras no son infranqueables y han bombardeado muchísimas veces Hezbollah poblaciones israelíes. Así que esa invulnerabilidad, esa imagen que tiene el Mossad de perfección de inteligencia no es verdad. Y Carlos, tiene la relación que tiene Hezbollah y Hamas es porque religiosamente son Hezbollah es chií y Hamas es suní. Lo único que les une es el conflicto palestino. ¿Tiene alguna otra relación más? Porque aparte de lo que has mencionado antes de la grupo de resistencia, ¿cómo lo has definido? Ese grupo el eje de resistencia. Eje. Vale. Sí. ¿Tiene algún interés más en común? No, aquí se han llegado a decir estupideces del tipo que Irán alimenta a Hamas, todo lo que pasa en un radio de 500 kilómetros a la redonda, está Irán detrás, a veces hasta de 3.000 kilómetros. No, Irán no está detrás. Hamas es enemigo, en cierta manera, de Hezbollah, de Irán, de ese eje de resistencia. Es verdad que en concreto solo el acercamiento existe a la hora de intentar terminar con Israel. En ese sentido, ha habido reuniones de dirigentes de Hamas con Hezbollah
y con Irán. Eso es cierto, pero ni les alimentan económicamente, son Qatar y Turquía, ni logísticamente, y es posible que en ese ataque del 7 de octubre sí tuviera asesoramiento de Hezbollah, que para esta ocasión pues les han prestado ese asesoramiento y poco más. Pero son enteramente diferentes. Aquí siempre se intenta hacer un totum revolutum de Hamas, el yihadismo, el Estado Islámico, Irán. No, ni mucho menos. Muchos de esos elementos son enemigos entre sí, enemigos acérrimos. Hamas no es un tentáculo de Irán ni de Hezbollah, sino que en esta ocasión, para esto concreto, pues tienen las simpatías y han podido tener ayuda muy concreta y puntual. Y cuando antes has enumerado ese conjunto de factores, ¿no?, que podían interesar a Israel, su objetivo último, que es atacar a Irán, o sea, que al final Irán desaparezca, ¿por qué utilizar a Hamas en vez de no utilizar antes a Hezbollah? Que sí que Hezbollah tiene una estrecha relación con Irán. Porque Hezbollah... ¿Por qué no ir directamente contra ellos para que entren Hezbollah a tope y que Irán se van a sentir más hermanados, se siente más hermanados con Hezbollah que con Hamas, Irán? Sí, por supuesto, porque Hezbollah no es Hamas. Hamas es una de las cuestiones que ha sorprendido en el propio Medio Oriente de la capacidad que ha tenido para asestar este golpe. Hamas no es comparable a Hezbollah. Hezbollah es una milicia que lleva en guerra, implicada en la guerra de Siria desde el 2015, la guerra empezó en el 2011, pero en el 2014-15 se implicaron en la guerra, tienen carros de combate, tienen una cantidad de misiles o cohetes, de cohetes tienen más de 200.000, y nada de esto tiene Hamas, ni la preparación ni los medios. Siempre cuando quieres romper una cadena, la rompes por el lado más débil. De hecho, una de las explicaciones de la guerra de Siria es precisamente esa, romper ese eje de resistencia por el lado más débil, que era Siria. Por otra parte, lo que le importa a Israel es ir eliminando la oposición de Palestina. Luego, a largo plazo, y desearán ir terminando con otros actores. Siria está en la situación que está, el Líbano está deprimidísimo económicamente, ahora tocaba Palestina, y saben ellos que atacar a Hezbollah supone una guerra abierta y que fueron derrotados en el 2006. A Hamas Israel puede derrotar a Hamas a un coste muy alto, pero a Hezbollah no la puede derrotar. Lo digo así de abiertamente. El ejército israelí no podría con Hezbollah. Vale, si os parece, vamos a pasar a Yemen ya concretamente. Si no, Pepe, si quieres decir algo. No, en concreto iba a entrar al tema de Yemen. Vale, sí, porque hemos hablado de Yemen. Yemen, como hemos dicho antes, está al final de la península arábiga y tiene, sobre todo lo que tiene como activo es el paso del Mar Rojo, ¿no? El Mar Rojo, que con el Canal de Suez es un eje importantísimo económicamente para Occidente, y los demás países que están alrededor, ninguno tendría muchos acicates en cortar el abastecimiento por ahí, salvo en este caso Yemen, ¿no? Hay que recordar también que hay un país muy chiquitito que está enfrente de Yemen, que es Djibouti, donde hay varias bases militares, no solamente de Estados Unidos y de la OTAN, sino también de China. Es un país muy chiquitito Djibouti, donde además hay tropas españolas en Djibouti. Antigua colonia francesa. Entonces, yo quería poner, para hablar de esto, a ver si soy capaz, este mapa. Ahí se ve. Esto es Yemen. Se ve, ¿no? Sí, perfectamente. Vale. Esta parte en verde, digamos que es la afín al gobierno de... Bueno, tú corrígenos, Carlos, claro. La afín al gobierno de Yemen, y la parte amarilla son los hutíes, ¿no? Entonces, cuéntanos qué es esto de los hutíes en fin, explícanos un poquito este mapa para que entendamos qué es lo que pasa en Yemen. Ese mapa debe tener algún año que otro, y si te digo que tiene 5 años, tampoco me quedo corto. Bueno, pone aquí 2018, sí. Sí. Lo pone justo, sí, 5 o 6 años. Pues mira, pues eso, no iba yo mal. Porque lo que está enfrente de Djibouti y Eritrea ya está conquistado por los hutíes. Que esa es la importancia de los hutíes y de todo lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que sucedió en Yemen? ¿Quién son los hutíes? ¿Por qué han pasado a tener importancia? ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que quieren? Pues
resumiéndolo mucho, el Yemen, que llevaba desde los años 70 en guerra, había dos Yemenes, había el Yemen del Norte y el Yemen del Sur. El Yemen del Sur era una república socialista vinculada a la Unión Soviética, al mundo comunista, y en el año 90, resumiéndolo todo al máximo, se constituye ese país que hoy conocemos como Yemen. Se unen el norte y el sur y estuvieron pues con sus problemas internos, lógicamente, como lo tienen todos los países, desde el año 90 hasta el 2000. Hubo alguna revuelta, pero los hutíes surgen al calor del 2011, desde el 2011 al 2014, son un grupo, aquí se dice chií, pero sería un grupo chií muy laxo, si se quiere, muy diferente al chiismo de Irán. Siguen otras cuestiones religiosas. No siguen, por ejemplo, la gran diferencia con el chiismo. Los chiitas iraníes siguen los dos, son duodecimanos, creen en que después de Mahoma vinieron 12 califas, 12 imames que son representantes de Dios. Estos solo creen en los 4 primeros, ya en el quinto no. Se dice que son quintimanos en ese sentido. Y no creen que los representantes, esos imames, sean representantes de Dios y sean infalibles. Y los hutíes sí. Ese grupo religioso que son los hutíes dentro del chiismo son conocidos como los zaidíes. Son mucho más laxos, si se quiere, aunque son enormemente patriotas. Yo creo que ahí está el secreto de no poder derrotar a estas gentes. Son enormemente patriotas y resistentes. Llevan en guerra tantos años que ya les da igual que les bombardee, como hace poco, Estados Unidos y Gran Bretaña. Se rebelaron en el 2014 contra el gobierno que existía en Yemen. Era un gobierno pro-saudí, de una enorme corrupción, y alimentados por esa fe religiosa, indudablemente, pues comenzó con una sublevación la guerra civil que hasta hace unos meses ha existido, que sigue existiendo, pero que se ha parado por intercesión de China. China llamó el bando gubernamental, estaba alimentado por Arabia Saudí. Arabia Saudí creó unas milicias con extranjeros, con muchos sudamericanos, curiosamente, para aplastar a los hutíes. No pudieron, con todas las ayudas de dinero estadounidense, con el material militar que les mandaba Estados Unidos, no pudieron sojuzgar a los hutíes, y la mitad, a grosso modo, la mitad del territorio verde que aparece ahí, hoy es hutí. Fueron perdiendo, incluso los hutíes llegaron a entrar en Arabia Saudí, porque al sur de Arabia Saudí hay una minoría importante chií. Los hutíes se presentan como un grupo terrorista aquí en Occidente después de lo que han decidido hacer en el estrecho de Bab el-Mandeb, que es no permitir el paso de buques israelíes o de países que defiendan militarmente a Israel. Pero lo mismo, no ha sido una cuestión solo de Yemen, también Malasia y en otros países decidieron no permitir que los barcos israelíes fondearan en sus puertos. Pero el Yemen, perteneciendo a ese eje de resistencia, teniendo esos vínculos con Irán, han pasado inmediatamente, día después, a ser catalogados de terroristas. Estos son los hutíes que no habían salido una palabra, yo creo, desde el comienzo de la guerra civil. Son los que están manteniendo, tienen una raigambre popular enorme. El pueblo, o grandísima parte del pueblo, están con los hutíes, y que han querido terminar con ese gobierno títere de Arabia Saudí. Este es el origen de por qué surgen los hutíes, y lo que quieren es protestar de esta manera contra los ataques israelíes a Gaza, que en muchas ocasiones han infringido las normas más básicas de la guerra y del derecho internacional. Ya hay muchos países, Sudáfrica ha ido a la Corte Suprema para protestar y decir que hay crímenes que han producido Israel, crímenes contra la humanidad, en la manera que están afrontando el conflicto en Gaza. Y el Yemen, la única manera que tiene, porque el Yemen no tiene dinero, el Yemen no tiene influencia, el Yemen está retrotraído a la edad de piedra después de tantos años de guerra, es impedir el tránsito de buques israelíes y de aliados de Israel por ese estrecho. Es la manera que tiene de influir en Palestina. Carlos, si me permites, a ver si comparto una imagen, porque efectivamente, o sea,
O sea, yo creo que es cuestionable, o sea, algo con bastante sentido que si uno ve la trayectoria de alguno de los buques que Ese están buque en concreto. intentando pasar por hacia el Mar Rojo, pues efectivamente, o sea, se plantea que pasa, ¿no? Con algunos buques que uno encuentra una forma, yo os animo a los que nos estén escuchando a verlo, ¿no? Bueno, ya quito, voy a tener de compartir la pantalla. ¿Eso qué Carlos, era? no, ¿eso qué era? Pues Era, un barco que... un nepe era, Carlos. Entonces, una ruta que el capitán era... Vamos, oye, no, hay una cosa que me ha llamado siempre la atención del conflicto de Yemen en cuanto a la guerra civil que estaban montando, que se ha montado allí, que es que, paradójicamente, el gobierno de Yemen es una minoría suní que gobierna sobre un país de mayoría chií. En concreto, en Siria ocurría lo contrario. Había una minoría alauita, que eran chiitas, que gobernaban sobre una mayoría suní. Corrígeme si no me equivoco. Cuando estalla todo el tema de la primavera árabe, que creo que es un tema muy interesante, que está de trasfondo de qué cojones fue. Yo creo que algún día tendríamos que hacer una tertulia sobre el tema de la primavera árabe, porque está detrás de todo esto al final. Es como intentar desestabilizar toda esa zona y los intereses que ha tenido Occidente, así como los tuvo en la década de los 90 con las revoluciones de colores en los antiguos países de la Unión Soviética. Pues igual, ahora en países árabes. Y Siria, como era esa mayoría suní la que quería llegar al poder y derrocar a Assad, interesaba a los intereses de Estados Unidos, gran conmoción mundial, gran intromisión, gran guerra, se convierte en el eje de la política y de los escenarios de todo el mundo. Hay que derrocar el régimen de Assad. En Yemen está ocurriendo lo mismo desde hace mucho tiempo, pero claro, se ha silenciado. Corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero es el mismo contexto, se puede dar la misma paradoja, pero claro, por los intereses, como es lo contrario, pues ahí queda. Hay países, serían varias cosas. Bahrein, por ejemplo, el pequeño país de Bahrein, la mayoría es chií y también las oligarquías que rigen los destinos de Bahrein son suníes. Y les han aplacado, y dentro del primer momento, dentro de ese marasmo de las primaveras árabes, a tiro limpio. Acabaron con las protestas en Bahrein. En Bahrein está la sexta flota norteamericana y no se habló de eso nada en absoluto, por ejemplo. La cuestión de las minorías, si metemos el factor de las minorías, a mí no me gusta por una cuestión, porque aquí entendemos las minorías solamente de una manera cuantitativa. Y no es así. No es así. Nosotros solo entendemos esto y además si somos demócratas, pues mucho más. Son menos, pues son minoría. No se entiende así en Medio Oriente. Hay un factor que es el cualitativo, y ahora lo explico porque si no parece una chorrada lo que estoy diciendo, por el cual adquieres una importancia independientemente de tu número. Por ejemplo, Siria. Siria, además, que es un país que cualquier coordenada que sirva para explicar otro país no sirve para Siria. Siria es aconfesional. Es el único país de mayoría, o por lo menos de esa zona de mayoría islámica, que es aconfesional. La religión no viene en tu carnet de identidad, porque no tiene la importancia que se le quiere dar aquí a esa cuestión de la religión y, por lo tanto, de las minorías. Pero es que cuando hablo del factor cualitativo de la religión, se explica de la siguiente manera. Por ejemplo, los alawíes son en torno a un 11%. Y entonces los periódicos de aquí decían la minoría alawí rige los destinos del resto del país y ya ponemos régimen y dictadura y demás. Es que no es verdad, es que los alawíes tienen un peso específico cualitativo porque los alawíes en bloque, que hasta hace poco, hasta antes de la independencia, eran pseudoesclavos en el Imperio Otomano, se volcaron y se dejaron la vida, la sangre y miles de muertos en la independencia. Y esto en Siria se les reconoce su valía. Y entonces los alawíes, por ejemplo, tienen un peso mucho mayor. Entraron en el ejército cuando se formó la República Árabe Siria y desde entonces ha quedado de alguna manera que la función militar estaba muy vinculada al mundo alawí. Es que con los cristianos sucede tres cuartas partes de lo mismo, que los cristianos siendo o eran un 10-12%, independientemente de su número, tienen un reconocimiento enorme
dentro del mundo sirio. Y entonces los numeritos no valen para explicar ese tipo de cosas. Además, si nos vamos solo a los numeritos en Siria, vemos que la suma de los chiíes, los alawíes, los drusos, todas las minorías, conforman la mitad del país. Y no explicaríamos con los numeritos, con esa cuestión de las minorías, por qué Bashar al-Assad gana aplastantemente las elecciones. Porque al ser aconfesional, porque al ser un Estado aconfesional, pero es una sociedad multiconfesional. Cualquiera que haya ido a Siria ve que habiendo un barrio histórico cristiano, los cristianos están en toda la ciudad, no están ahí en Baptuma escondidos. En todas las ciudades uno tiene un vecino musulmán y un vecino cristiano. Está entretejido toda la cuestión religiosa. Los musulmanes celebran la Navidad con una naturalidad tremenda y los cristianos felicitan el Ramadán y se ponen a comer con ellos porque no se pregunta de qué religión eres. Entonces, en la cuestión de Siria fue una cuestión enormemente diferente. Al final, cuando estábamos hablando al principio de ese apoyo del Reino Unido a la hermandad musulmana, de apoyo de Israel a Hamas, ¿por qué Occidente apoya de manera sistemática todo el islamismo, sea en la forma que sea en la forma de la hermandad musulmana o del wahabismo? Porque los islamistas sí tienen en la cuestión económica un sentido ultraliberal y colaboran con la extracción de sus recursos por parte de las multinacionales. Pero estos grupos nacionales, como en Siria era Bashar al-Assad, como en Irak era Saddam Hussein, como el Irán de Jamenei, como el concepto que tiene económico Hezbollah, no permite que esto sea así. Y esto nos explicará por qué Occidente está como loco siempre en alimentar estas cuestiones. En el caso de Yemen, lo de las minorías, la mayoría es zaidí, es chií. Entonces, la cuestión religiosa dentro de la guerra civil tiene un factor importante, tanto en cuanto la zona gubernamental apoyaba a esa satrapía medieval que es la Arabia Saudí, con su concepto del wahabismo, enteramente enemigo del mundo chií. Pero no valdría decir que hay una minoría zaidí que está intentando aplastar a otra mayoría, que no sé qué se inventará los medios de comunicación que son, porque la mayoría son zaidíes, son chiíes quintimanos. Sí, pero que lógicamente se ve dentro de la relación que has dicho tú, de ese apoyo que tiene Occidente a la mayoría wahabista suní, por esa idea que tiene de la económica, va a favorecer siempre gobiernos suníes antes que chiíes. Sí, no. El chiismo se presentó desde el momento en el que la revolución islámica alcanza el poder en Irán en febrero del 79. Desde ese momento se presentó a Khomeini y al chiismo como una auténtica atrocidad. Un régimen que había terminado con las libertades en Irán, en donde el Shah era un personaje maravilloso y quitó las minifaldas. Bueno, pues porque es un peligro, evidentemente, para Occidente que surja ese terremoto que fue la Revolución Islámica, que ha ido contagiando a otros o inspirando a otros países. Pero la razón última, les da igual. Con el Shah, por ejemplo, la corrupción que había con el Shah era tremenda. La analfabetización de la gente tenía unos índices escalofriantes, el hambre que pasaba el pueblo iraní era tremendo. Todo esto nos daba igual si la British Petroleum y Estados Unidos podían entrar en Irán. Lo dejamos al margen. Los derechos humanos nos dan exactamente igual, la situación de los colectivos que ustedes quieran nos dan exactamente igual. Sí, yo puedo sacar petróleo. Hasta el punto, la cosa es así, que dentro del Estado Islámico había, lo he dicho en vuestro programa alguna vez, porque era así, empresas occidentales trabajaban y pagaban impuestos al Estado Islámico. Y creo que de derechos humanos el Estado Islámico andaba flojo. O sea, hay una lección que se debió aprender en algún momento, yo creo que fue en la crisis del 73, que va vinculado con esto. Cuando de repente se dieron cuenta, y ahí estaba también Irán metido, si no me equivoco, cuando deciden todos los países de la OPEP cerrar el grifo del petróleo y poner en jaque a todas las potencias de Occidente y generar una crisis total. Ahí tanto Arabia Saudí como Irán se pusieron de acuerdo por respuesta a la guerra del Yom Kippur, fue, si no me equivoco. Sí. Pues ahí, claro, hay una lección que se aprende a Occidente que dice, aquí hay que generar gobiernos estables en esta zona.
vamos a favorecer a los más... Estables y afines, sobre todo. Afines, más bien afines, vamos a Sí, decirlo afines. sí. Vamos a regar bien a los saudíes, que además es que estos tíos se les acaba el petróleo y ya no están inventándose metiendo fútbol y grandes edificios porque no y aire acondicionado en las carreteras porque no saben qué van a hacer después. Pero bueno, vamos a regarles de dinero y a mantenerles ahí para nuestro negocio e intentar colársela por otro lado, a nosotros, dándonosla por otro lado, de que, chavales, ir pensando en otro recurso energético, no sea el petróleo, para no tener que depender de ellos, ¿no? Esta teoría... Eso que acabas de decir es súper interesante, Pepe, esta última parte, porque igual por ahí también se pueden explicar muchas de las políticas de las entidades supranacionales, ¿no? Esto lo hablaba con Jorge, que se acaba de silenciar hace poco. No sé si va a intervenir, pero lo hablamos precisamente de esto. De que al final nos la están dando con queso, ¿puede ser, Carlos, con todo esto? Bueno, Occidente va a satisfacer hay dos cuestiones. Una cuestión, indudablemente, son esas fuentes de energía, garantizar sus fuentes de energía, y no solamente eso, después de la Segunda Guerra Mundial se impuso, y la dinastía Saud, la Casa de Saud, puede ser la monarquía de Arabia Saudí, porque a cambio aceptó que el pago del petróleo fuera en dólares, que está tambaleándose y llevó años diciendo, y ya hay países que han aceptado pagar con su propia moneda, y terminará felizmente con la fortaleza del dólar. Pero además de eso, o conjuntamente con eso, hay otra serie de intereses, e indudablemente es poder mantener dividido al mundo árabe, es no permitir bajo ningún concepto que haya países que sean soberanos y que sean dueños de sus recursos. Eso es lo que les parece inaceptable. Y para poder ir minando su imagen o poder tener un pretexto para atacarlos, bloquearlos o lo que crean conveniente, se aducen constantemente pues la modernidad, la democracia y los derechos humanos, sistemáticamente. Pero es que vemos que es falso. Muchas veces se dice que si tal o cual país es menos moderno, y además se aducen, pues eso, que las chicas no lleven minifalda. Muy moderno era el Egipto de Nasser, que terminó con esa hermandad musulmana, que se reían del velo, que elevó a Egipto a una situación social mucho más elevada, pero se decidió terminar con Nasser, porque Nasser no permitía que las empresas internacionales y multinacionales mangoneasen en los recursos de Egipto. Bashar al-Assad es un señor enteramente presentable, educado en Londres, pero no se puede permitir que Siria sea dueña de sus destinos y tengan todos los recursos nacionalizados. Así que en unas ocasiones la modernidad nos sirve. ¿Qué modernidad hay en Arabia Saudí cuando ahora se nos está diciendo en serio, y gentes amigas de Israel o enemigos de ese eje de resistencia te dicen muy en serio que Arabia Saudí se está modernizando porque la mujer ya puede conducir? Bueno, en fin, es de cachondeo, de auténtico cachondeo. Carlos, hay una cosa que creo que tienen en común todos esos países que acabas de mencionar, tanto Egipto con Nasser, no sé si ahora con Al-Sisi, ¿no? ¿Sigue, por cierto, Al-Sisi ahora? Es el que está de ahora... Vale, sí. Que es un general y tal. Vale. Sí. Egipto con Nasser, al-Assad, que era del Baas, Saddam Hussein, el movimiento talibán, podríamos decir incluso, todos comparten, ahora puede ser que los hutíes también, todos comparten que son soberanistas como principio común, o sea que al fondo, por encima de su motivación religiosa, es una motivación nacionalista. Todos los que han mencionado, incluyendo los talibán y a los hutíes en Yemen, son muy nacionalistas, muy patriotas, y quizá esa sea la diferencia de los talibán con respecto al Estado Islámico, que quieren un califato universal, etcétera, etcétera. Los talibán no quieren exportar su visión del mundo más allá de las fronteras afganas. Son todos patriotas y defensores de la defensa de sus recursos, porque es que esto es básico, es que cualquier país, y esta es la explicación última, luego podemos explicar qué es lo que sucede y en qué se inspira cada cual, pero la explicación última es porque no quieren, determinados países, no permitir que las empresas multinacionales extraigan su petróleo o extraigan su gas o hagan de su país lo que les dé la gana. Todos los que han mencionado, y mira si son diversos, los talibán, que pertenecen a ese mundo del wahabismo, la confesional siria, el panarista Nasser, Saddam Hussein, que acabó siendo un
megalómano y un dictador más al uso, la República Islámica de Irán, países que no tienen absolutamente nada que ver entre sí, pese a que aquí se presenten todos como parte de algo mucho más grande, países que incluso son enemigos en muchas ocasiones entre sí, lo que les une pues, es lo que has dicho, su sentido del patriotismo. Y ahora una última pregunta, Carlos, perdona, Getro. Si hubiese estado Trump, ¿tú crees que este conflicto del 7 de octubre entre Israel y Palestina hubiera ocurrido? ¿Y todas las repercusiones que ha habido? No lo sé si hubiera sucedido, pero en todo lo que, menos alguna salida de pata de banco, estaba recordando que hizo aquellas declaraciones tan sin sentido y tan inconscientes como decir que Jerusalén tenía que ser la capital de Israel y llevar ahí la embajada, que es un auténtico incendio en Medio Oriente decir eso, y además que Naciones Unidas lo tiene expresamente prohibido. Quitando esa cuestión, con el mundo árabe, con el mundo medio oriental de Oriente Próximo, fue mucho más positivo que los diversos administraciones demócratas que hubo en Estados Unidos. No hubo ataques, hubo alguno simbólico a Siria y poco más, y sí lo separaría la acción de Trump en Medio Oriente Próximo con respecto a Irán. Con Irán hubiera sido mucho más belicoso todavía, pero con Oriente Próximo y en la cuestión palestina hubiera intentado llegar a un acuerdo. De Estados Unidos hasta con el viejo Biden, ha intentado de alguna manera no echar más leña al fuego. Estados Unidos, la realidad es que podemos hablar de todos los planes que había de Estados Unidos, de Israel lo que pretendía, pero luego está la realidad. La realidad es que Estados Unidos ha perdido un peso enorme en toda la zona. Le salió mal en Afganistán, le salió mal en Irak, le salió mal terminar con Siria, les ha salido mal todas las jugadas. Saben que ha intentado frenar de alguna manera a Israel también. Yo muchas veces he dicho que cuando manda flotas ahora a Israel, manda sus barcos y tal, no es tanto para mostrar al mundo que respaldan a Israel, que por supuesto lo van a respaldar siempre, sino también para frenarles, que sirven de alguna manera de muro de contención frente a las ansias de Israel, porque Estados Unidos, habiendo visto que ha perdido un enorme peso, si desapareciese Israel, no contaría absolutamente nada en esa zona ya Estados Unidos, y sabe que cualquier paso adelante, cualquier acción como la propia anexión de Gaza supondría a lo mejor la guerra abierta de ese Hezbollah, de ese Irán, de la propia Siria, que está muy maltrecha, pero se vería abocada a tener que declarar la guerra a Israel. Y esta es la situación. Así que yo creo que con Trump hubiera sido todavía más pacificador de lo que lo está haciendo Biden, que al respecto pues tampoco es que haya hecho gran cosa, pero bueno, sirve ahí de aliado que intenta contener las ansias de Israel. Yo te quería preguntar, Carlos, sobre Yemen, si aparte del activo geoestratégico que tiene con el paso del Mar Rojo, si tiene algún otro activo geoestratégico en hidrocarburos o en algún tipo de elemento que pudiera ser apetecible para Occidente. Sí tiene algunas fuentes de riqueza natural, de minerales, de oro, sí hay bolsas de petróleo, sí, pero no es eso. Nadie se había fijado si Yemen no mueve la ficha y proclama sus deseos de interceptar las mercancías en ese estrecho, Occidente no hubiera ido a por Yemen. Es verdad que Yemen ya estaba en el objetivo de Estados Unidos. Aquellas declaraciones de Steve Clark cuando había sido comandante en jefe de la OTAN, y reconoce él públicamente, ahí está en internet el vídeo, que tienen que caer en 7 años 11 países, uno de ellos era Yemen, pero era un actor enteramente secundario del que nadie contaba. No se contaba siquiera que los hutíes pudieran hacer frente a la coalición de Arabia Saudí en esa guerra civil. Entonces, no, en ese sentido sí tiene algunos recursos, pero no interesa ni es primordial. Es verdad, yo que en casi todas las guerras, la propia de Siria y en otras, siempre se intentan explicar con dos factores, con el factor religioso y el factor económico. Y yo entiendo que esto no es así, que hay otras muchas cosas detrás que solamente con el factor religioso y económico no se explican. Y para Yemen tampoco.
Claro, pero yo lo que entiendo, de lo que estamos hablando, si Yemen ha tenido hasta ahora un gobierno que ha sido más proclive, bueno, un gobierno títere, has dicho tú, de Arabia Saudí, y Arabia Saudí es aliado de Estados Unidos, Yemen no le preocupaba, efectivamente. Pero si los No. hutíes se hacen con el poder y empiezan a entorpecer mucho el paso del Mar Rojo, entonces ya no solamente para parar esos boicots, sino también para recuperar ese terreno rico en materias primas, sí sería a lo mejor apetecible para involucrar a Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, al Reino Unido. Sí, podría llegar a darse el paso que sí, pero también, lo he dicho desde el principio, no va a ser fácil. Yo creo que es imposible derrotar a estas gentes que llevan en guerra un montón de años, que se han nacido con la guerra y que con un poco de carne y agua se tiran a las montañas y pudiera suceder algo parecido a lo que sucedió en Afganistán. Evidentemente las ciudades las van a conquistar los occidentales, pero no van a poderse hacer con el país. Yo creo que se encuentra Occidente en una situación muy delicada, porque no puede permitir que Yemen cierre, o los hutíes cierren el estrecho, pero tampoco se pueden ver involucrados en una guerra abierta. Si atacasen Yemen, cada movimiento que se dé, vemos que cada movimiento que se da conlleva otros movimientos detrás. Si tú atacas Yemen, puedes desencadenar algo impredecible. Irán está muy cansada de las provocaciones. Me consta que constantemente está sufriendo por parte de Occidente. Una entrada en guerra abierta de Occidente contra Yemen podría dar lugar a la entrada de Irán y a partir de ahí vale todo. Claro, por eso aquí es donde yo quería llegar. Antes has hablado de que la cadena hay que romperla por el eslabón más débil. Quizá a lo mejor Yemen es el eslabón más débil si es que los hutíes se hacen fuertes allí. Entonces, para minar ese eje de resistencia contra Israel y además involucrar directamente a Irán, porque sí que yo tengo la intuición de que hay determinadas fuerzas, sobre todo en Estados Unidos, que sí quieren ir a la guerra con Irán, eso sería, Sí. digamos, el pistoletazo clave. ¿No? Es Claro, lo que pero ya interpreto yo. sí, hay fuerzas que intentan provocar a Israel. Cuando salió Trump, cuando antes preguntabas sobre Trump, una de las inconsciencias que hizo fue ordenar asesinar al general Soleimani, que es un héroe en todo Oriente Próximo, y reconocerlo públicamente, que le habían asesinado ellos a través de un dron. Declaraciones de esta índole pareciese que lo que se desea es que entre Irán en guerra y se produzca ya fíjate, si entrase el Hezbollah, Siria, Irán, ¿qué haría Rusia y qué haría China? Porque China no iba a permitir. China es una de las grandes vencedoras en todo lo que llevamos de siglo. Cada lugar de conflicto, Estados Unidos pierde, sale ganando China. China no iba a permitir que caiga, China y Rusia no van a permitir que cayese Irán, ni mucho menos. Yo creo que esa circunstancia, que puede haber un hecho de inconsciencia de provocar el hecho de que entrase Irán, pero lo que acaeciese después es que yo creo que nadie puede preverlo. ¿eh? Me parece una auténtica locura. Cuando te hemos traído alguna vez has explicado lo de los conflictos primero locales, luego regionales y luego ya mundiales, ¿no? Sí, Es que, claro, claro. A lo mejor lo regional de Gaza, etcétera, lo local de Gaza se hace regional Sí. con Yemen y lo de Yemen se hace mundial con Irán. Ya hemos dado el paso, la entrada de Yemen en este conflicto ha hecho que la cuestión sea regional, efectivamente. Si intentas acabar con Yemen, es posible que abrieses la posibilidad a que se hiciera global. Estamos hablando que Rusia no va a dejar caer a Irán. Rusia y China están encantadísimos de todo lo que ha sucedido y cómo ellos han ido ganando influencia. Si retirasen a Siria y a Irán del tablero, eso sería ocupado por Occidente y no lo van a permitir, porque llegar al punto de hacer de este conflicto una cuestión global sería impredecible, pero impredecible, yo no soy alarmista ni hablo de la Tercera Guerra Mundial, pero indudablemente China y Rusia no se iban a quedar al margen. Claro, yo ahora Jorge, perdona, ya te dejo, pero es que yo creo que esta es la importancia, para mí, que yo no tengo ni idea de esto, pero para mí la importancia del Yemen es esto, que escale, que ya Yemen, la parte hutí, ha entrado en el conflicto, ya es un conflicto regional y que de ahí escale. Para mí es la importancia del Yemen. Sí, efectivamente. ¿Cuál es la importancia? Pues que procediendo de la manera que están procediendo los hutíes, Occidente responda
y ya convirtiéndose en una cuestión regional, las consecuencias son cada vez más grandes. Si se queda en una cuestión local, la guerra en Palestina ha existido desde el año 48 de manera intermitente y lo vemos ya como una cuestión normal. La introducción de Hezbollah amplificó mucho más el conflicto israelo-palestino, pero desde luego, si empezamos a meter otros agentes que distan de Palestina tantos miles de kilómetros, ya podemos hablar de una cuestión regional plenamente y de entrar a atacar Irán, estaríamos hablando de un conflicto global. Jorge, dale. Bueno, yo voy a preguntar un poco, ya que estamos ahora a nivel global, ¿qué papel puede tener en todo esto China a medio y largo plazo? Porque, según tengo entendido, China ahora mismo están con una política exterior muy activa de conseguir o controlar infraestructura en muchísimos países. Y claro, en este caso concreto del paso al Mar Rojo, entiendo que lo más importante, sobre todo los puertos y todo lo que sea el control de la costa. ¿Sería posible que China entre en todo este conflicto como una fuerza pacificadora, pero controlando, en la que se vayan haciendo ellos más con el control de todo el sistema portuario entre Yemen, Djibouti, o no sé cómo se pronuncia, Somalia, Eritrea, etcétera, seguir expandiendo su control comercial por ahí y a la vez que eso funcione como una fuerza pacificadora en la que dicen, bueno, nosotros somos los que controlamos, traemos dinero a la zona, no tenemos esa presión geopolítica e ideológica de Occidente. No sé cómo ves esto, o si no está en el área de interés de China. China sobre el papel le importa muy poco lo que suceda en Oriente Medio. China lo único que quiere es la defensa, lógicamente, que es lo que deberíamos hacer nosotros, podríamos aprender un poco de España, de la defensa de sus intereses. Una zona pacificada beneficia sus intereses. Antes mencionabais muy bien Djibouti, que ahí están todos los países del mundo metidos con su base, China también, a través del Mar Rojo a la salida del Canal de Suez, en Grecia tiene el puerto del Pireo, tiene una red establecida. A China no le conviene de ninguna de las maneras. China sería perjudicada también con el cierre del estrecho del Mandeb. China ha sido la que llamó a capítulo a Arabia Saudí y a Irán para que establecieran relaciones diplomáticas, que era impensable hace unos años, pues ya lo logró, fue gracias a China. China quiere que cuanto mayor sea la tranquilidad en la zona, más fácil o menos difícil sería la extracción de sus recursos, que los tiene unos intereses fortísimos en África y en Sudamérica, pero en ese ámbito estamos hablando de África. A través de Djibouti salen bien a China, bien a Europa, a través del Canal de Suez. No le conviene que haya tensión y que suceda lo que está sucediendo. China está siendo en varias ocasiones el árbitro y en esta ocasión yo creo que ya lo estará haciendo. No, las cuestiones de China no entiendo, no soy un experto ni mucho menos, pero entiendo que China estará ya llamando a capítulo a las partes porque no le interesa que esa zona pues tenga la situación de inestabilidad que tiene. Además, hay otro factor que no se comenta, que es que va a dar paso a la existencia de un nuevo país que ya existe pero no era reconocido, que es Somalilandia, enfrente de Yemen también. Toda la costa que se prolonga del Cuerno de África hacia el Mar Rojo, que fue etíope otrora, pues va a ser otro país en el que China también está muy interesada en poner sus bases y este tipo de cosas. China quiere ser un árbitro, va a ser un árbitro en el siglo XXI de muchos conflictos que sucedan, pero no por la paz mundial, que le interesará poco, supongo, sino por la defensa de sus intereses, que lo está haciendo extraordinariamente bien. Claro, yo es que veo ahí una ventaja de China sobre otros países para esta zona en concreto, y es que hablan, me parece, bastante más su idioma, que es, oye, nosotros tenemos unos intereses claros, son muy nacionalistas, son muy patriotas, son muy, como se quiera decir, y entendemos que vosotros tenéis los vuestros y van en la misma línea. Entonces yo entiendo que eso, que es un poco lo curioso, o sea, el mundo de los globalistas, yuppies, wannabe, al final son bastante capullos, porque claro, en teoría son todos globalistas y todo fraternidad, hermandad, pero tiene que ser con sus reglas. Mientras que a veces la gente un poco más cerrada, que podríamos decir, en plan China, en plan los hutíes, etcétera,
se comunican mucho mejor porque es, mira, yo entiendo que tú quieres tener tu casa en orden y yo quiero tener la mía en orden. Que tú tengas desorden me está jodiendo. Entonces, ¿cómo nos sentamos y arreglamos esto? Y parece ser que se entienden en general bastante mejor. No sé si me he explicado o me he ido un poco por las ramas. No, totalmente, Jorge. De hecho, estaba pensando en eso mismo. Porque los otros también, ese Occidente Wok o McDonald's o como queráis llamarlo, yupilándico, también tiene sus intereses. Son intereses globalistas de que qué podemos hacer para seguir viviendo mejor, pero con este estilo de vida de bolsillo, ¿no? De bienestar absoluto. En donde vamos a intentar que haya otras cuestiones culturales y antropológicas, religiosas, todo lo que genere cierto conflicto, como genera sufrimiento, identidad, historia, vamos a intentar diluirlo al máximo para generar este mundo que al final yo cada vez veo que hay gente que quiere que acabemos viviendo con el mundo de la película de Wall-E, ¿no? Los gordos ahí que están en... Pues así, esos son sus intereses, claro. Y que más jode a un mundo así, que está muy bien tejido, que haya países que quieran defender su soberanía y que estén mirando para otro lado. Muchas veces cuando hablamos del globalismo, de Occidente, pareciese con determinadas cuestiones que tienen todo el mundo, ni mucho menos. Hace muchos años que se empezó y ya ha cobrado una realidad física que son los BRICS y al margen incluso de los BRICS, que también sigue siendo una cuestión etérea, es verdad que al margen de Occidente se han juntado unos países que nada tienen que ver entre sí. Está en China, por supuesto, está Irán, está Arabia Saudí ha solicitado y ha sido aceptado que entre, Sudáfrica, Brasil, Malasia, Siria, países muy diversos y que nada tienen que ver entre sí, y sería algo parecido a que cuando en la Guerra Fría existía aquel frente que era los países no alineados, en el que estaba España, la España de Franco, y estaba la Yugoslavia de Tito, y estaban países que no querían saber ni de los unos ni de los otros, independientemente luego de las relaciones que tuviera con cada uno de los bloques. Este mundo que queda al margen del globalismo, que me parece interesante, en el que se respira mucha mayor libertad, pese a que suene fatal y chirríe lo que estoy diciendo, van a marcar unas normas que a lo mejor en 10, 15 años se van a empezar a ver. Por ejemplo, ese romper el pago del petróleo en dólares. Por ejemplo, crear unas plataformas de información al margen de esos grandes monstruos que nos tenemos que acostumbrar, como es YouTube, Google y demás, que con su censura, con su buenismo, con sus estupideces, y va a haber otras plataformas en esa parte del mundo donde podamos hablar de cosas de las que en esta parte del mundo no podemos hablar. Se va a configurar un mundo enteramente al margen de Occidente. Y para China y Rusia, que son los grandes creadores de esta parte, de estas historias, Oriente Medio va a ser una pieza muy importante. Por supuesto, Irán, que ya es un actor regional de la importancia parecida a la que puede tener Turquía, mucho más al norte y ya vecino de Europa. Yo, Carlos, te quería preguntar... Una pregunta rápida sobre los hutíes, que cuando hablas de que es gente muy patriota, bueno, son dos preguntas, disculpa. Una es si sabrías explicar qué concepto de patria o de nación maneja el tipo medio de Yemen y cómo se ve reflejado eso en el hutíismo. Eso por un lado. Y otro es, ¿cuál es el motivo de que Yemen, Omán no sean parte de Arabia Saudí? O sea, ¿cuál es el hecho diferenciador, si es que existe, y qué ha llevado a que sean simplemente dos países independientes, siendo Arabia Saudí muchísimo más potente que Yemen? El concepto nacional, que en árabe sería la caumilla. Existen otros conceptos que aquí no tenemos traducción, como la sabilla, que es el sentido de pertenecer a una comunidad, que es el que rige en los verdaderos árabes, que son los yemeníes. Esa es la cuna del mundo árabe, precisamente. Son patriotas tanto en cuanto han entendido, les ha costado pasar de ese concepto del sentido de comunidad, la vasilla, de la sabilla a la caumilla, al sentido nacional como lo entendemos nosotros en Occidente, porque esas fronteras que son enteramente artificiales causó un verdadero choque
cultural y mental, entender que hasta aquí llegaba un país y más allá de esa línea había otro país. Es una cuestión Perdona. que allí... Sí. Carlos, perdona. ¿La Sabilla viene del reino de Saba? No. Porque era en Yemen, ¿no? Sí. Se supone Vale. que la reina de Saba era de... Era yemení. Era el Yemen. Sabilla era la hija. Es un concepto... Pero tendría, como has dicho, que eran los auténticos... O sea, que había un vínculo muy importante en la Sabilla con el Yemen, como uno de los países originarios del mundo islámico, pues... Por si tenía alguna relación, vamos. Nada. Me preguntas, Omán, que por qué Omán era el Golfo de Adén, históricamente, Omán, como otros países diferentes, no cayeron a formar Arabia Saudí porque eran británicos y que les interesó crear una serie de países diferentes y no unir toda la península. Fíjate, todo el lado del Golfo Pérsico, que están los Emiratos Árabes, que está Qatar, que está Bahrein, el propio Kuwait al fondo, son países enteramente artificiales porque Inglaterra decidió que fueran así. Hoy en día, en muchas partes de Oriente Próximo, esas fronteras, lo que supondría un problema enorme. Jordania es un país de creación enteramente artificial. En las fronteras de Irak, con una línea recta hecha por Escuadra y Cartabón, no son adaptadas en muchos países del orbe islámico, lógicamente, más allá de la concepción islámica de la nación y demás. Bueno, el patriotismo, habiendo entendido todo esto, el patriotismo de Yemen es dentro, igual que hasta los talibán entienden que tiene un sentido patriótico, que no tiene sentido exportar su ideología más allá de Afganistán, porque entienden que Afganistán es un país propio y que no tiene nada, no tiene mucho que ver o tiene la particularidad necesaria como para ser un país. De la misma manera, los yemeníes han aceptado que el Yemen es un país y que poco o nada tiene que ver con otros países del entorno. La creación de Arabia Saudí es también enteramente artificial. Tiene poco que ver con los países del entorno. O sea, yo la verdad es que lo desconozco 100%, pero claro, para mí estos son árabes. O sea, además los árabes puros. O sea, en plan, los de es la cuna. Península arábica. Entonces, no acabo de entender qué diferencia cultural y mental histórica existe entre un tío de Arabia Saudí, un tío de Yemen, de Omar. Me parecen que son todo lo mismo. O sea, entiendo que Somalia ya es muy distinto, Etiopía es muy distinto, incluso Irak, Irán, por supuesto, Siria, tal. O sea, ya es mucho más al norte. Y tienen influencias de otras muchas culturas durante toda la historia. Pero justo toda esa parte de la península, Kuwait, es que me parecen todo lo mismo. Toda la península arábiga son árabes, son étnicamente son lo mismo. Son unos, no solamente era la cuna del mundo árabe, sino que eran unos de los referentes del mundo árabe, incluso en la expansión del Islam, tuvieron un papel muy representativo y muy importante. Eran los jefes de todas. Cuando aquí hablamos de que vinieron los árabes, pues bueno, no vinieron los árabes, pero algunos de los jefes de todas esas gentes que invadieron la península eran yemeníes, eran de lo más selecto que tenía el mundo árabe. Pero es verdad... La invasión almohade era precisamente del Yemen, cuando entraron fue la segunda, 1200 y poco, creo que fue. No, sí, bueno, 1100 y algo. Un poquito antes de, bueno, un poquito, 100 y pico años antes de la batalla de las Navas de 1212, pues fue esa invasión de la que tú hablas. ¿Qué diferencias tienen? Hombre, pues raciales no, pero fíjate, Omán es un país del que no se habla nada porque no mantiene ningún follón con nadie de la zona. Religiosamente, Omán, me has mencionado Omán, Yemen y Arabia, son tres expresiones enteramente diferentes del Islam. Los de Omán son ibadíes, que son los descendientes de los jarilíes. Una tercera vía dentro de, siempre se habla de los suníes y los chiíes, pues hay una tercera vía que son los jarilíes, los descendientes de aquellos son los ibadíes, y es un Islam enteramente laxo. Yo no he ido a Omán, pero me consta que en Omán puedes llevar una vida enteramente normal. Tienen una visión del Islam muy moderado, dicho desde aquí.
muy relajado. Los yemeníes, ya hemos dicho que son chiíes quintimanos, y Arabia Saudí son de un rigorismo espeluznante, con ese wahabismo, que es la expresión islámica más delirante que nos podamos encontrar. O sea que sí hay muchas diferencias entre esos tres países, entre Omán, Yemen y Arabia. Vale, o sea que el hecho de diferenciador es más bien porque entiendo que lingüísticamente sí que hablan dialectos del árabe muy parecidos, ¿no? Sí, se entiende perfectamente. Es muy distinto y Egipto es distinto, vale. Sí. O sea que es principalmente entonces el entendimiento religioso, ¿vale? Entonces, claro, la segunda pregunta es... perdón. Sí. No, que además esas cuestiones religiosas, por eso digo que son solamente la cuestión religiosa, no, sino que además luego eso se plasma en una manera de ser y de vivir. En Arabia sabemos que... Por supuesto. Claro. Entonces, esos tres países son tres maneras diferentes de entender la religión, y como la religión que tienen es el Islam, y la religión del Islam contempla todos los aspectos de la vida humana, eso se plasma en que en un país puedas beber alcohol, en el otro no puedas tener una Biblia y te ejecuten, en el otro puedas ir a la iglesia y puedas relacionarte con normalidad con la gente si vienes de Occidente. Esas formas religiosas luego se traducen en costumbres, en usos y maneras de vivir que son enteramente diferentes entre esos tres países. Claro, lógicamente, vale. Ahora se me abre más, porque ya efectivamente, pues lo puedo yo traducir a categorías que sí entiendo. O sea, pues eso, decir, oye, pues entiendo que para un yemení dirá, coño, un holandés y un español son lo mismo. Y dices, bueno, no, es que son ramas muy distintas, claro, y eso marca el como tal. Claro. Yo sí tengo padres, ellos no, tal, o sea que se entiende. Vale, y entonces la segunda pregunta en esa línea es un yemení, o sea, yo me planto en Yemen, me piro por ahí por el desierto, unas cosas así de piedra muy bonitas, y me encuentro con un tío que está ahí con su burra. Y le pregunto, ¿él qué se siente? O sea, él se siente yemení, tiene una identidad yemení, ¿eso qué implica para él más o menos? ¿O la tiene? No sé si la tiene. O sea, él siente esa bandera, siente ese país como propio. Si yo le pregunto, ¿tú qué eres? Él me dirá, yo soy yemení, o me dirá, no, yo soy de la tribu de no sé qué. ¿Cuál es la estructura mental? En muchos países de mayoría islámica todavía el vínculo con ese clan existen tribus nómadas todavía, pero el ciudadano de Sana, de Adén, son personas que entienden que hay un marco político, un marco jurídico-político, que son los países, las fronteras delimitan un marco político y jurídico, y que pertenecen a ese Estado. Entonces, yo no sé qué te contestará un señor ahí con unas cabras en el interior de Yemen, pero los dirigentes hutíes se entienden perfectamente y se sienten yemeníes, absolutamente. Vale. Luego la segunda pregunta que te había hecho, ¿cuál era? Perdón. Que la habías apuntado, pero... eran dos. Una era sobre la identidad yemení y cuál es un poco el panorama mental de la gente. La otra era simplemente la de la diferencia de los países, ¿no? Igual era simplemente eso. Y ya lo has contestado, sí. Vale, pues disculpa, Getro. Entra. Te he dicho que sí, no porque quiera hacer la pregunta, sino porque de verdad. No. Sí, porque yo mismo he caído en que tenías... Yo quería ir más a aspectos prácticos. Cuando se han producido estos ataques a los buques en el Mar Rojo por parte de los hutíes, el precio del petróleo ha subido, del barril de petróleo. Entonces, yo me hago una pregunta que no sé si me contestaréis, o a lo mejor me diréis, es una estupidez. Puede ser las dos cosas, ¿eh? ¿Es posible que Occidente permita o le beneficie este tipo de pequeños ataques para subir un porcentaje el barril? Porque también ha tenido subidas el barril americano. ¿Es posible esto o no tiene nada que ver? Y Estados Unidos está completamente en contra de que se produzcan estos ataques. Yo voy a contestar primero yo y luego ya que Carlos corrija, pero yo entiendo que no, porque yo lo que he visto es que cuando el barril de Brent baja, la gasolina en Europa y en Estados Unidos sube. Entonces, nunca he visto lo contrario, pero imagino que si sube el barril de Brent, debería bajar. O sea, yo lo que he visto que no, en los bajar, últimos 3 años... Jorge, bajar no baja, ya te lo digo. No baja. La gasolina que compras tú no baja. Independientemente yo lo que veo es que con la excusa de las guerras te dicen siempre, no, es que está subiendo el petróleo y por eso estáis pagando más gasolina. Pero tú miras el barril de Brent y no ha subido o no está en máximos históricos y sin embargo estamos pagando 3 veces más. Y dices, coño, aquí alguien me está colando. Ahora Carlos que conteste en serio, pero nada, en serio. ¿Puede haber ahí un interés europeo de que suba europeo, más? Bueno, anglo, americano y de Reino Unido.
Los bienes de consumo que pasan por allí, en su mayoría a Occidente, son o la gran parte, son del sector textil. Pasa petróleo, pero sobre todo son coches del sector textil, este tipo de cosas. Que haya interés porque esto sea así, yo no lo creo, pero es verdad que lo hemos visto en nuestras carnes con la subida de los precios en España. Se adujo que subían los precios del aceite, habían subido mucho antes de la guerra de Ucrania y nos dijeron que era por la guerra de Ucrania. Indudablemente van a aprovechar para decir, bueno, pues hay una subida, porque aquí sube todo independientemente de lo que suceda en el panorama internacional. Europa no creo que le convenga, sino que se va a aprovechar de este conflicto, como lo ha hecho de otros, del de Ucrania y de otros, para justificarnos las subidas. Sabemos cómo está la carestía de la vida. Sí, yo no estoy hablando de los dirigentes europeos que puedan aprovechar la subida para meter sus cosas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las grandes petroleras de Occidente. Que les interese subir el precio. O les interese que el precio suba. Hombre, sí es verdad que habría, si se lograse, es que tampoco se va a lograr cerrar el estrecho a cal y canto. Va a haber dificultades, va a haber muchos que van a tener que dar la vuelta por todo el continente africano y se va a encarecer el porcentaje que proceda, y va a haber una pequeña subida. Si se bloquease el estrecho, sí, yo entiendo que sí habría una subida tremenda. Que estos grandes rectores de la economía o gentes de sectores muy concretos apliquen subidas de precios, es más que posible. Va a depender de la acción de los hutíes. Yo creo que también, por un lado, yo sí pienso que es fácil cerrar o dificultar el paso, pero cerrarlo a cal y canto yo entiendo que no lo van a poder hacer los hutíes, van a dificultarlo. No va a ser como la crisis aquella del 73 de la que hemos hablado antes, que aquello sí que fue una decisión orquestada por los países productores de petróleo, por la OPEP, para decir que no iban a dar petróleo a Occidente. No va a ser algo similar a lo que sucedió en el 73. Sí, yo no estoy creyendo que los hutíes tengan capacidad para cerrarlo, y si la tuvieran, yo creo que no les dejarían. Pero sí, a lo mejor, bueno, pues que ocurran pequeños ataques o boicots a buques que de alguna manera suban muy controladamente los precios. Sí, sí es posible. Además, esas pérdidas ellos se lo van a cobrar. ¿Cómo se lo van a cobrar? Pues subiéndolo a nosotros, lógicamente. Sí, supongo que sí, que se verá, pero esa subida va a ser significativa, esa subida va a ser, pues yo creo que van a ser la suficiente como para cubrir los costes, bien de dar la vuelta al continente africano, bien de las pérdidas que sufran por los ataques de los hutíes. Vale. ¿Del Yemen tenéis algo más que decir, chicos? Yo, si os parece, pasaría a las preguntas. Sí, perfecto. Vale, venga, pues tenemos unas cuantas. Venga, tenemos unas cuantas preguntas que habéis puesto a lo largo de toda la tertulia. Entonces, vamos allá. La primera es de Isaac Abraham, que dice: Carlos, ¿es verdad que Israel contribuyó o fue permisiva con la creación de Hamas? Bueno, realmente acabo de leerla, pero ya la hemos dado por respuesta al principio. Creo que la ha respondido bastante bien. Así que está. Aunque en esa línea, Carlos, si quieres contestar una cosa, de eso sí que ha salido una noticia hace poco reconociéndolo. O sea que eso siempre se ha hablado, pero bueno, la semana pasada un titular. Y ayer Borrell, que me quedé helado, lo dijo abiertamente. Sí, es verdad. O sea que ya no son cosas de 4 alucinados radicales que estamos al servicio del eje del mal, sino que lo ha dicho Borrell ayer por la tarde. En fin, es que discutir sobre si Israel ha apoyado a Hamas, podemos discutir la intensidad, la intencionalidad, que es subjetiva, este tipo de cosas, pero que Israel ha apoyado a Hamas, no hay ninguna duda, no es discutible ni votable. Vamos allá. Rocadura, menos mal que no está Pirata para hacer rimas, dice: ¿a quién perjudica el bloqueo del estrecho del Mar Rojo? ¿A USA, a Reino Unido o a la Unión Europea? Pues todos estos conflictos que están sucediendo en todo este siglo, a quien perjudica es a Europa. El que paga el pato son los europeos.
Estados Unidos es muy difícil que de un conflicto se vea perjudicado. Es más, siempre de todos los conflictos, pero no por eso se puede explicar el conflicto en sí, ni la intencionalidad, pero que se sale beneficiado con la cuestión de Ucrania es Europa la que paga el pato, Estados Unidos la que nos vende ese gas licuado, y de el cierre o de la dificultad del tránsito por el estrecho de Bab el-Mandeb, la perjudicada va a ser Europa. A Estados Unidos le viene muy lejos eso y no es la ruta para ir a Estados Unidos. Claro, de ahí era mi pregunta. Estados Unidos nunca se va a ver perjudicado por esto, porque en todo caso, la industria china o la India en todo caso, pero Estados Unidos no. Entonces, a lo mejor me preguntaba yo, es posible que a las petroleras de Estados Unidos les interese subir el precio de manera muy, muy quirúrgica para algunas historias. No sé. Eso es una Podría pregunta ser. que me hacía yo. Podría ser. Vale, siguiente pregunta de Carlos Florit. Nos pregunta, ¿los países de la resistencia, entiendo que el eje de la resistencia, aceptarían la existencia del Estado de Israel si hubiera un acuerdo sobre fronteras o dos estados o la solución de los dos estados, israelí y palestino? No, podría decir no, simplemente, pero es que además entienden, y yo comulgo con esta visión en gran parte, que ahora se está presentando la cuestión de la guerra de Gaza como el problema es Israel con Hamas. No, el problema no es Israel con Hamas. Antes de que existiera Hamas, que se configura en el año 82, desde el año 48 ya había problemas. Así que el problema es de Israel con el resto del orbe islámico y con el resto del orbe árabe y en concreto con Palestina. Dos estados no. Muchas veces se dice que la solución son dos estados. Si existieran dos estados reconocidos oficialmente por la comunidad internacional, los problemas serían exactamente los mismos. Si no existiera Palestina, los problemas serían exactamente los mismos. Solo hay una solución, que es que no existe Israel, que cada uno extraiga las conclusiones que quiera. No existiendo Israel, se acabó el problema. No existiendo Palestina, no se acaba el problema. Terminando con Irán, no se acaba el problema. El problema es Israel. Y hay todo el eje de resistencia, que es por lo que me pregunta, no solamente no abogan por los dos estados, ni mucho menos, es que no reconocen a Israel. Entienden que Israel es la génesis y el origen de todos los males o de gran parte de los males de esa zona, entienden al entidad sionista, como lo llaman, como un estado ilegal e ilegítimo, terrorista y criminal, y no se sientan ni a la mesa con ellas. No hay ningún tipo de reconocimiento de Israel. Lo que pasa, Carlos, es que yo entiendo perfectamente esa postura, pero siguiendo un poco una política de hechos consumados, Israel de hecho existe ya. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que la fundación es ilegal e ilegítima. El origen es totalmente espurio. O sea, todo eso yo estoy de verdad totalmente de acuerdo y creo que fue un error de cojones fundar el Estado de Israel. Pero de hecho existe. Entonces, ahora que ya existe, ¿qué solución existe ahí? Te lo pregunto a ti, no a esos países, porque entiendo que no exista. A que no exista. Que no exista, no tenga reconocimiento internacional, que en vez de los países vayan reconociendo, lo vayan desreconociendo, que deje de existir. Te voy a poner un ejemplo que a los españoles de bien lo van a entender. Gibraltar es una realidad desde 1714, vamos a aceptarla. Vamos a hablar con los gibraltareños y les reconocemos. ¿A que no? Eso es lo que hizo Ahí duele. Ahí duele. Bien, sí. Pues de la misma naturaleza, el tiempo, una situación injusta, el tiempo no convierte una situación injusta en justa. Esa es la imagen que el sionismo quiere dar. Bueno, ya está hecho, ya he matado a tu padre, vamos a hablar. No, usted mató a mi padre. Por ejemplo, o la colonia de Gibraltar existe desde 1714. Usted es una colonia, usted es ilegal, usted se tiene que ir. Yo creo que así lo entenderemos mejor. Me ha gustado, gracias. Vale, vamos con la siguiente, si queréis. Brigante pregunta, un poco confuso, dice, ¿no le interesa a Israel tener relaciones con Arabia Saudí, enemiga de Irán? Claro que le interesaba. Arabia Saudí estaba muy cerquita de reconocer Estaba a puntito, sí. Y además, el caso de Arabia Saudí... Esta pregunta ha salido cuando estábamos hablando precisamente lo de que estaban a punto de reconocer el Estado de Israel y empezó el conflicto. Es que lo ha puesto justo en ese momento en el chat. Que pues ha quedado contestada y sí. La obsesión de Israel hasta lo acaecido del 7 de octubre era el máximo reconocimiento del máximo número de países de mayoría islámica. Y Arabia está cerca y Arabia es
la custodia de los santos lugares de Medina y la Meca. Sería un terremoto en el mundo islámico que Arabia Saudí, que tiene unas relaciones estrechísimas con con Israel, que han sido amigos, que bajo la mesa tiene una excelente relación Israel y Arabia Saudí, pero el reconocimiento formal sería un terremoto y eso es lo que quería Israel, pero con esto del 7 de octubre yo creo que no ha terminado con esa voluntad, sino que lo ha parado sine die. Eso, y claro, eso es lo jamás que te iba a puede ser que preguntar. fuera una de las intenciones al atacar, que Claro, una de las eso es. intenciones ¿Perdón? fuera frenar, que una de las intenciones de Hamas No. al atacar fuera frenar este reconocimiento. Es decir, Pues coño, esto se viene sí, y nos... Sí, de hecho. sí. Yo entiendo que es uno de los motivos por los cuales eligieron atacar ahora y no haberlo dejado para más adelante. También entiendo que lo han hecho cuando han podido, desechando la opción de que Israel se ha dejado, de que ya lo sabían y este tipo de cosas. Si aceptamos que jamás ha atacado y ha logrado romper la invulnerabilidad israelí, uno de los motivos que le ha movido es parar esos reconocimientos de países de mayoría islámica en favor de Israel. Sí, yo creo que sí. Son los acuerdos de Abraham, que fueron en 2020, y he visto que también en 2023 hubo ahí una reanudación de estos acuerdos de muchos países, de Emiratos Árabes. Bueno, los países más del petrodólar son los que se pusieron más cercanos a la postura de Israel. Y en concreto, Claro que además, después del ataque del 7 de octubre, Qatar fue el primero que se apuntó un gol poniéndose a criticar los ataques de Hamas. Claro, el único los mismos que lo país alimenta. Pero fíjate que si nos importa a lo mejor, y Marruecos que tiene mucho que ver incluso con cosas a las que os dedicáis vosotros. Jürgen, haz la siguiente pregunta. Perdona, Pepe, y bueno, va a sumar eso, que estos acuerdos también interesaban mucho a Occidente, o sea, entendiendo a Occidente como Estados Unidos. Sí, por supuesto, claro. Y el mundo anglo, vamos. El Occidente moderno, que no es Sí. el bueno. No. Vale, Siguiente la siguiente era un pregunta, poco si los judíos no podrían asumir 5.000 muertos para invadir Gaza, ¿hasta dónde estaría dispuestos Estados Unidos en implicarse si los primeros, es decir, los judíos, se lo pidieran? Si Estados Unidos entrara, ¿qué harían Rusia y China? Es decir, que si los judíos estarían dispuestos a perder hasta 5.000 personas para tomar Gaza o no, si ahí podrían entrar Estados Unidos y cuál sería la respuesta del resto de grandes potencias. Yo he dicho que no está psicológicamente la población israelí no está preparada para recibir 5 o 6.000 muertos. Estados Unidos está como muro de contención para frenar esas ansias de Israel. He hablado, está intentándole hacer ver que no puede hacer según qué cosas, como ese bombardeo a hospitales, como esas masacres. Van más de 100 periodistas, y no he visto ningún periodista de Occidente poner el grito en el cielo porque 100 periodistas palestinos han sido asesinados en las operaciones militares israelíes. Nada de esto conviene a los ojos de Estados Unidos echar más leña al fuego. Y Rusia y China, el papel sería, sobre todo China, lo hemos visto desde un punto de vista económico, y Rusia desde un punto de vista político, frenarían si esta escalada continuara y diera el paso de ese salto de ser un conflicto regional a local, para interceder y ser de árbitros para que no llegase la sangre al río. Eso sería el papel de cada cual en este escenario. Muy bien. Siguiente, Pepe. Ya quedan solamente dos. Entonces, otra de Isaac Abraham, que dice, si la voy a mostrar en pantalla. ¿Tenía Palestina un Islam más moderado y pacífico antes de 1948? Muchísimos palestinos que conozco que han vivido aquella época, porque me hablan, Palestina era Palestina, que otro de los mitos es que Palestina no ha existido nunca. Golda Meir, que enseñase, que lo enseñó, y hay imágenes, que enseñase qué ponía en su pasaporte. No ponía Israel, no ponía Judá, no ponía Palestina, porque era Palestina. Hablando con palestinos, me cuentan que la relación era muy similar a la que sucede hoy en el Líbano o en Siria, porque no en vano esa Palestina conforma parte de una misma zona de la tierra de Sham, que tiene una unidad étnica, lingüística, cultural. La convivencia, y habiendo
poblaciones, en Siria sigue habiendo y en Líbano poblaciones de mayoría o representativa judía, no tienen especiales problemas para relacionarse como los cristianos u otras minorías. Está impregnada de minorías toda esa parte del mundo y no tenían problema. Cuando se habla del antisemitismo, por ejemplo, de Siria o de Irán, no es verdad. El antisemitismo es una cuestión europea, es centroeuropea y eslava. Tampoco creo que los reyes católicos fueran antisemitas. Y hasta el Tribunal de Tel Aviv habló de que la orden de expulsión no fue un acto antisemita. Ese antisemitismo lo hemos proyectado hacia los pueblos de Oriente Próximo, pero nunca ha existido. No ha existido cosas parecidas a los pogroms en Rusia, a lo que hicieron en la Edad Media reyes ingleses contra los judíos, asesinarles. Eso en Medio Oriente no ha existido. En la República Islámica de Irán hay importantes comunidades judías y tienen un escaño guardado en su parlamento, porque no hay antisemitismo. Y entendiendo que no hay antisemitismo, la pregunta va en ese sentido de cómo era la vida con esas minorías y si era más moderado y pacífico en 1948. A los ojos de hoy, hablar de moderación, tolerancia, estas cosas es un poco anacrónico, pero si aceptamos que esto puede hacerse, por supuesto que era no moderado, porque no creo que haya un Islam moderado ni un Islam radical, pero el Islam convivía con el judaísmo, con el cristianismo. Ahí están las iglesias que existen en Palestina, que no fueron derruidas desde el siglo VII, en donde que cae Palestina dentro del orbe islámico, vivió pacíficamente, y esa intolerancia y ese antisemitismo son conceptos europeos, no son trasladables a Medio Oriente, ni mucho menos. A ver, otra pregunta. Ahí estamos. No, Pepe, estás silenciado. Bueno, pregunta de MNS. Perdóname. ¿Acabará habiendo guerra abierta contra Irán? Es una preguntita que se las trae también, porque claro. Han existido muchas provocaciones, están existiendo muchas provocaciones contra Irán. Unas buscan la división interna, otras buscan su mala imagen pública y otras buscan que entren en guerra. Antes lo hemos hablado también, ha salido de cómo hay intereses norteamericanos, una parte de esa industria militar que quiere que existiera esa guerra. Pero entendamos que Irán, aunque nos lo pinten de la quinta esencia del mal y de un país belicoso y peligrosísimo, si vemos su historia y la repasamos, vemos que no ha atacado a nadie, que no es fácil, en 250 años. No ha empezado ninguna guerra nunca Irán. Irán no va a atacar a nadie. Va a atacar solamente en el caso de que se viera agredida directamente. Yo creo que aunque han aguantado asesinatos selectivos, han aguantado hace escasamente 2 semanas, 3 semanas, hubo esos atentados gravísimos en el entierro de Suleimaní, en donde murieron 80 y tantas personas, en donde la mano de Israel estaba clara que estaba detrás. No ha saltado por ninguna circunstancia de esa. La diplomacia iraní entiende que no puede desencadenar una guerra de esa magnitud y solamente entraría en el caso de que sufriera un ataque directo, que un día Estados Unidos bombardeara a Irán. Solamente bajo ese concepto, bajo esa premisa, podría entrar Irán en guerra. Irán yo creo que no va a entrar en guerra nunca si no hay una provocación directa. Hemos visto, perdona Carlos, estos días también, no solamente la entrada en el conflicto de Yemen, también hemos visto titulares de ataques de Pakistán. Bombardeos. Pakistán está siendo utilizado. Pakistán tiene un doble juego con Occidente y con Oriente. Pakistán ha bombardeado ayer posiciones afganas. Pakistán está siendo utilizado para desestabilizar en la espalda de Irán el tablero de Oriente, pero también ha sido llamado a capítulo y hubo un rifirrafe en la frontera con Irán. Hay una zona geográfica, que es el Baluchistán, que engloba una zona iraní, una zona pakistaní. Los baluches son una etnia propia cuando se hicieron esas fronteras entre Irán, Pakistán y Afganistán, no se les tuvo en cuenta y se intentan azuzar las diferencias étnicas también, porque todo Irán no son persas, son el 60%, pero hay un 40% de Irán que no son persas. Y hay unas minorías en Oriente que entran en la trampa de ese azuce
por cuestiones étnicas. Pero al día siguiente hubo unos rifirrafes en la frontera, pero al día siguiente se llamaron los embajadores y se acabó con el conflicto. Ahora Pakistán, el riesgo que tiene, que siempre es con la India, es que amplíe esa tensión a Afganistán para tener a Irán también entretenido y distraído a sus espaldas.